Hola, en todos estos vídeos hemos ido hablando de los distintos tipos de fuerzas y vamos a hablar de una última antes de pasar al siguiente punto. Es la fuerza de tensión, ¿vale? Cuando un cuerpo está sujeto a una cuerda o un cable y tiramos de él, sobre la cuerda o ese cable existe una fuerza de tensión que se representa por la letra T mayúscula, ¿vale? Si el cuerpo está en movimiento, la fuerza de tensión influye en ese movimiento. Y vamos a poner pues un ejemplo que también es bastante típico. Imaginemos que tenemos aquí una roldana, ¿vale? Esta es la roldana y estamos aquí pues tirando de esta cuerda, ¿vale? Bueno, he pintado al señor un poco pequeñito y aquí tenemos pues un cubo con agua o un cuerpo colgando, ¿vale? Voy a pintar a este hombre un poco más grande porque si no estamos aquí tirando, ¿vale? Bien, este cuerpo que está colgando de la cuerda tiene masa y por lo tanto existe un peso, una fuerza peso dirigida hacia abajo, ¿verdad? Como el cuerpo está pues colgando de esta cuerda, ¿vale? Pues existe la fuerza de la tensión en sentido contrario. Cuando está en reposo, es decir, cuando este cuerpo ni sube ni baja en la roldana, estará en reposo cuando la fuerza de tensión sea igual al peso, ¿vale? Caerá hacia abajo si el peso es mayor que la fuerza de tensión que hacemos con la cuerda nosotros, y subirá si ocurre lo contrario, es decir, si la fuerza peso es menor que la tensión que nosotros estamos ejerciendo sobre la cuerda. Existe otro ejemplo que es el de, bueno, pues tenemos una superficie, ¿vale? Y sobre esta superficie pues tenemos un carrito, un cochecito atado a una cuerda y nosotros estamos aquí pues tirando de esta cuerda, ¿vale? El cochecito, como tiene peso, pues lo mismo, tiene su fuerza peso dirigida hacia abajo. Y bueno, nosotros, como hay una cuerda que tira del movimiento, pues aparece la fuerza de tensión aquí. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Bueno, depende de lo que estaba haciendo el móvil, el cochecito, antes de que nosotros tirásemos de la cuerda, ¿vale? Si el cochecito se está moviendo hacia aquí, ¿vale? Tiene velocidad hacia allí y aparece la tensión, es decir, nosotros tiramos del cochecito, este llegará a pararse cuando la fuerza de este movimiento sea igual a la tensión, ¿vale? Todavía no vamos a ver estas ecuaciones, pero cuando la fuerza que lleva con este movimiento sea igual a la tensión, pues el cochecito llegará a pararse. Pero puede ocurrir lo contrario, es decir, que pues él tuviera una velocidad hacia aquí y nosotros tiremos en el mismo sentido que esa velocidad que lleva. Entonces, ¿qué ocurriría en este caso? Pues que lo aceleraría aumentaría la velocidad del cochecito, ¿vale? Y existe un tercer caso que, bueno, conceptualmente es lo mismo que los anteriores, pero bueno, el cálculo tiene una mayor complejidad y es el mismo caso que el del caso anterior, es decir, tengo
mi cochecito. Pero yo cuando tiro de este cochecito, pues tiro con un ángulo, ¿vale? Aquí estoy yo, aquí está esta persona. ¿Vale? Y él no está tirando, es decir, esta fuerza de tensión no es horizontal como hasta ahora. Si pinto los ejes de coordenadas, pues aquí está el eje Y y aquí está el eje X, ¿vale? Esta es la fuerza de tensión y aquí está el peso, que también tiene peso, por supuesto, igual que en el caso anterior, siempre en dirección hacia abajo. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues que tengo que descomponer la fuerza de tensión en sus componentes horizontal y vertical, que lo hemos hecho ya en más ocasiones. Es decir, tendría que calcular T sub X y T sub Y. ¿Cuáles serían los valores de T sub X y T sub Y? Bueno, esta fuerza de tensión aparece con un ángulo alfa, ¿verdad? Con respecto a la horizontal. Entonces, al final, pues lo descompongo en sus componentes horizontal y vertical. T sub X es igual a T por el coseno de alfa y T sub Y es igual a T por el seno del ángulo alfa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo influiría todo esto? Bueno, pues en el movimiento influiría T sub X, en que se mueva. El que se mueva para un lado o que cambie su velocidad, es decir, en el movimiento de este cochecito influiría T sub X. ¿Pero qué influiría en la fuerza de rozamiento? Si hubiera el caso, pues sabéis que la fuerza de rozamiento aparecería aquí y esto era igual a un coeficiente mu por la normal y la normal aparecería aquí. Entonces tendríamos que utilizar el valor de T sub I para hacer todo este sistema en la componente vertical, ¿vale? Veremos ejemplos y con ello todo esto pues os quedará claro.